Bueno, me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Javier Juárez Mojica, quien es comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para hablar más de este tema del bloqueo de celulares. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Paul, buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia y agradecemos este espacio para hablar de este tema. Yo te agradezco mucho, Javier, que nos hayas tomado la llamada, porque déjame primero extenderles una felicitación, como siempre, al Instituto Federal de Telecomunicaciones por haber pues protegido al consumidor, Javier, con esta decisión de considerar pues no justo que las empresas telefónicas, en este caso Samsung, ZTE y Motorola, pues estuvieran bloqueando los celulares a los consumidores que compraban en un mercado gris, un mercado que nos decía la semana pasada un abogado, no es ilegal, se llama importación paralela y pues que de cierta manera cumple con la ley mexicana y pues la verdad aplaudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que como órgano regulador de las telecomunicaciones está haciendo algo a favor de los consumidores, mi querido Javier. Gracias, estimado Paul. Ciertamente, y lo has dicho muy bien, se trata de proteger los derechos de los consumidores y de los usuarios, pero también reconocer, Paul, que estamos ante un tema sumamente complejo. Así es. En el que hay elementos técnicos, comerciales, legales, pero por supuesto que nos debemos guiar y tener siempre presente esta parte que tiene que ver con consumidores y usuarios. Y ante ese escenario, Paul, pues creo que la mejor manera de atenderlo es con esto que la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones ha reconocido como la regulación de quinta generación o la regulación colaborativa. Entonces, pues aquí de lo que se trata es que todas las partes interesadas, incluyendo por supuesto la colaboración y coordinación entre instituciones del Estado mexicano, como es la Profeco, como el IST, pues veamos cuál es la mejor manera de atenderlo, porque también te decía, hay por ejemplo elementos de carácter técnico ilegales, como es la parte de homologación de equipos, que pues de manera expresa por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que para que equipos se conecten a una red pública de telecomunicaciones o que utilicen el espectro radioeléctrico, pues tienen que pasar por un proceso de homologación. Y aquí también en ese proceso de homologación, por lo que se está buscando es la protección de los usuarios, porque tenemos elementos como que no se excedan límites de radiaciones no ionizantes, que operen las bandas de frecuencias que están determinadas para ciertos servicios aquí en nuestro país, que tenga funcionalidades como esta del Cell Broadcast, donde vamos a tener ya pronto la posibilidad de recibir los mensajes de alerta temprana en situaciones de emergencia. Pues entonces toda esa parte técnica se tiene y se verifica a través de los procesos de homologación, pero pues ciertamente hay que ver que las soluciones que se adopten para que todo eso se observe, pues siempre tengan presente la parte, y que te decía, es central, de los derechos de los consumidores y los usuarios. Claro. Y por eso, pues de manera coordinada se emitió este comunicado entre la Profeco y el IFT. Antes de pasar a esta parte técnica, Javier, me gustaría justo comentar esta parte que dices tú, donde estoy de acuerdo con algunas empresas que dicen que, pues bueno, podría haber algún riesgo para los consumidores en el tema del funcionamiento del equipo. Estoy de acuerdo con las empresas que dicen que podría haber un tema de garantía. Pero lo que no estoy de acuerdo, Javier, y quisiera que tú me lo comentaras, es tomar estas decisiones unilaterales, porque nosotros en una investigación que hicimos supimos que desde diciembre del año pasado ya se venía fraguando por parte de las marcas, pues el ir bloqueando estos equipos comprados en el mercado gris sin consultar a la autoridad, ¿no? Y me llama mucho la atención que ustedes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, haya tomado cartas en el asunto, porque la Profeco estaba partícipe en pues estar del lado de las marcas, a pesar de que sí dijeron también que cualquier usuario podría comprar el teléfono donde ellos quisieran, siempre y cuando asumiendo los riesgos. Yo te preguntaría, ¿por qué tomar decisiones unilaterales las empresas cuando existe la regulación, cuando existen los organismos como el IFT, como la misma Profeco, y que pues deben de ponerse de acuerdo junto con las empresas para que no suceda este tipo de decisiones unilaterales que a final de cuentas terminan perjudicando al consumidor?
De hecho, sí señalar, estimado Paul, que este comunicado precisamente fue elaborado de manera conjunta y coordinada entre Profeco y IFT, es decir, como instituciones del Estado mexicano, y que lo que queremos es tutelar derechos de usuarios y consumidores. Estamos definitivamente juntos en este proyecto y también pues precisamente lo que queremos es evitar que por alguna decisión unilateral pues se puedan afectar estos derechos de los usuarios, y justamente lo que estamos diciendo es que hay que convocar a todas las partes interesadas, valorar las alternativas que se puedan implementar dentro del marco legal, pero pues por supuesto protegiendo y teniendo siempre presentes, que esa debe de ser nuestra guía, pues los consumidores y a los usuarios, ¿no? Pues porque hay varios derechos involucrados, por el derecho a la propiedad, el derecho a la conectividad, etcétera. Entonces todo eso lo tenemos que valorar a la luz también Claro. de lo que dice la propia Ley Federal de Telecomunicaciones, y con eso pues buscar cuáles son las alternativas que nos puedan ayudar a atender estos temas que, como dices, pues puede ser que tengan un punto las empresas, pero hay que ver cuál es la manera de implementarlo. Javier, ¿qué es lo que prende las alertas la autoridad mexicana, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para hacer este anuncio de que pues está prohibido que las empresas bloqueen los teléfonos, cuando por ejemplo ZTE desde 2022, desde octubre de 2022 ya estaba bloqueando los celulares, desde julio de este año Motorola lo hacía y justamente Samsung, que empezó hace aproximadamente una semana? ¿Qué fue lo que prendió las alertas para decir, a ver, aquí está pasando algo que no está cumpliendo con la ley mexicana y principalmente con la Constitución? Porque yo me acuerdo que cuando estaba el padrón o que se intentaba poner este padrón de usuarios de teléfonos de líneas móviles, desde ahí ya se decía que había pues un error dejar a un mexicano sin conectividad, ¿no? Como lo explica la ley y en la Constitución en México. ¿Y cómo es que se prendieron las alertas después de que desde hace casi un año una empresa ya estaba bloqueando celulares, se suma otra y al final se suma otra, Javier? Sí, de hecho tú recordarás, Paul, que en aquella ocasión del registro de celulares, incluso el propio IFT promovió una controversia Así es. constitucional. Al final de cuentas, de hecho, se resolvió favorablemente por otra controversia de otra instancia. Y en este caso, pues yo creo que un tema relevante, pues es también la visibilidad que tuvo el tema, Paul. O sea, se empezó a ver lo que estaba pasando. Nosotros pues siempre atentos como instituciones de protección al consumidor, tanto la Profeco como nosotros, que en la misma ley tenemos atribuciones relacionadas con los consumidores, pues decidimos coordinarnos, trabajar en equipo y tomar esta determinación que el día de hoy publicamos, y que también hay que decirlo, yo aquí aprovecho este espacio para reconocer la disposición de las empresas. Varias de ellas ya se han manifestado públicamente, pues señalando que van a trabajar de manera coordinada con las autoridades, pues para buscar estas soluciones y que los usuarios, que también hay que decirlo, al final de cuentas son sus clientes, pues no se vean afectados. Claro. Javier, en este grupo de trabajo en el que van a participar las autoridades y las empresas, es decir, los actores involucrados, para identificar estas medidas, implementar acciones para hacer frente a los retos que impone o que plantea el mercado gris, ¿qué tipo de soluciones se podrían plantear en una mesa de este tipo de trabajo, teniendo en cuenta que pues algunos especialistas, analistas en el sector de las telecomunicaciones, algunos abogados que conocen el tema legal, dicen que no hay una ilegalidad por traer lo que ellos llaman la importación paralela? Y algunos especialistas en el sector de telecomunicaciones pues comentan que no hay un riesgo pues grande de que el funcionamiento en las redes de telecomunicaciones en México pues vayan a impedir que estos teléfonos funcionen bien, porque a final de cuentas son teléfonos originales de las empresas que lo único que hace es que se venden en un distribuidor que no es oficial, Javier. ¿Qué tipo de negociación se podría hacer ahí para apoyar tanto al consumidor y también apoyar a las empresas? Yo creo que precisamente de lo que se trata con las mesas, Paul, es de buscar todas las alternativas. Como te decía, ciertamente hay disposiciones legales que señalan la necesidad de la homologación de todos los equipos que se conectan a las redes, para que cumplan con ciertos parámetros. No en todos los países tienen las mismas bandas de frecuencias, los mismos límites, por ejemplo, para esto de las radiaciones no ionizantes. Y aquí pues de lo que se trata es de entender en blanco y negro de qué se trata la problemática,
y pues a partir de ahí yo creo que con este ánimo que ya se ha mostrado para buscar soluciones, pues vamos a poder elegir esas mejores alternativas que sin afectar a los clientes, sin afectar a los usuarios, a los consumidores, pues puedan atender estas preocupaciones que puede haber entre los fabricantes, ¿no? Pero se trata, yo creo que de entender exactamente bien qué les estaría preocupando, y a partir de ahí pues valorar todas las alternativas y elegir aquellas pues que sean las que no afecten derechos de los usuarios. Claro. Javier, en caso de que, por ejemplo, las afectaciones que mencionan las empresas, pues digamos, pudieran no ser tan factibles a que origine un problema al consumidor, porque las empresas es lo que aducen, que están protegiendo al consumidor. En caso de que estas, observaciones que le hiciera la autoridad, ustedes dijeran, pues mira, la verdad sí hay ciertas afectaciones, pero no son graves, no pasa nada con el consumidor, ¿se echaría totalmente para atrás el bloqueo de celulares? De hecho, ahorita lo que hemos visto, Paul, ya en los comunicados que han emitido algunas empresas es, y te digo, reconocer la buena disposición que han mostrado después de este comunicado conjunto Profeco y IFT, ellos mismos ya han señalado que van a suspender la práctica y que algunos los van a desbloquear. Pero pues insisto, yo creo que la clave, y pues por eso vamos a formar este grupo de trabajo sin adelantar ningún juicio ni mucho menos, Claro. pues es ahí ver las alternativas, el cumplimiento de la homologación y a partir de ahí tomar esa una ruta que nos permita darle causa a este problema que, como te digo, pues es complejo, implica tanto lo técnico, lo comercial, lo legal, pero pues sin dejar a un lado ni mucho menos lo que tiene que ver con derechos de consumidores. Claro que sí. Javier, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, que la gente entienda el trabajo que están haciendo ustedes desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que yo reitero mi felicitación, lo han hecho muy bien desde hace ya muchos años, desde el famoso apagón analógico, el tema de cómo han protegido el tema de los monopolios de algunas empresas, que ha aumentado la conectividad de Internet. Muchas gracias por tomar la llamada, Javier. Al contrario, Paul, muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Pues,